Hola amigas, soy Gebra Cook desde la tumba del profeta Shmuel. Las traje aquí para que conozcamos. Como podemos ver aquí, esto tiene una construcción bastante vieja. En realidad aquí era donde vivía el profeta Shmuel. Todavía hay partes de aquello que solía ser su casa y hay habitaciones, hay mikve. Aquí estamos subiendo, todavía se ve aquí más de lo que es la construcción, las ruinas, y más allá en el fondo se ve la ciudad de Ramot y Jerusalén. Ok, aquí ya estamos entrando. Por aquí es la entrada de los hombres y acá es la entrada de las mujeres. Esta es una silla especial para hacerle corte de pelo a los niños cuando cumplen 3 años. Ve, ahí dice Ani Ben Shalosh. Aquí hay Kisui Rosh para aquella que traiga su cabeza descubierta, que se lo ponga para que pueda rezar tranquila. Y vamos para abajo. Yo voy a rezar un ratito y después salgo y hablamos después, porque no quiero molestar a las que están ahí rezando, ¿ok? Hacia allá está la de los hombres. Ahí está mi esposo. Bueno, quiero que sigamos hablando sobre el profeta Shmuel. En realidad no vamos a seguir hablando sobre el profeta Shmuel, sino que lo que yo quiero es que hablemos un poquito sobre la profecía. ¿Qué piensa el judaísmo acerca de la profecía? ¿Cómo se desarrolla la profecía? ¿Y quiénes son los que tienen la capacidad de ser profetas dentro del pueblo? Como todos conocen, uno de nuestros mayores sabios fue el Rambam. Y el Rambam fue el que escribió los 13 principios de fe, del judaísmo. Y el sexto de estos 13 artículos de la fe en el judaísmo es el de la profecía, en que nosotros tenemos que confiar y tener fe de que existe la profecía, de que hay profetas dentro del pueblo de Israel. Esto está en el Mishneh Torah, si quieren pueden buscarlo. El Mishneh Torah es una de las obras grandísimas que hizo nuestro sabio el Rambam. Entonces ahí nos está explicando de que han habido hombres y mujeres que han consagrado su vida al servicio de Hashem y han hecho con todos sus medios y con todas sus posibilidades de mantenerse puros y de dedicarse solamente al servicio de Hashem. Y ellos se fueron escalando nivel tras nivel hasta que lograron llegar al nivel de convertirse en Nebim, o sea, en profetas. Naví
es la persona que logra bajar información del cielo, por así decirlo, a este mundo. Información que ha sido, por así decir, clasificada. Ahora, ¿qué es la profecía? La profecía, para decirlo de una manera muy sencilla, es la capacidad de recibir información de la divinidad de sucesos que han sucedido en el pasado y que también pueden suceder en el futuro. Y estos se decretan o tienen su raíz en el cielo. Entre los profetas más conocidos está Moshe Rabbeinu, está el profeta Shmuel, está Irmiyahu, Ishayahu, entre muchos otros. También están las profetisas que fueron Deborah, Miriam, fueron varias las profetisas y varios los profetas. Y la diferencia entre Moshe Rabbeinu y todos estos otros profetas es que Moshe Rabbeinu recibía la información directamente, lo escuchaba con una voz. Sin embargo, estos otros profetas solo recibían la información por medio de sueños y de visiones que ellos tenían. Hay muchos que aseguran que después de la destrucción de el primer Beit HaMikdash, cesó la profecía, y es sencillamente porque hubo una mala traducción del Talmud, y no es que haya cesado la profecía, sino que en realidad la cantidad de personas aptas para recibir profecía bajó, pero la profecía en sí sigue existiendo. De hecho, el Rambam nos asegura que en esta época también puede existir la profecía. Ahora, lo que falta es que las personas tengan la capacidad de albergar, de bajar esa información del cielo, porque las personas ahora están en un mundo que te lleva a muchas impurezas, por así decirlo. Es muy importante que entendamos la diferencia entre tener profecía y tener el Ruach HaKodesh. Lo que pasa es que, por ejemplo, la profecía es de lo que estamos hablando en este momento, que ocurrió con todos nuestros profetas y con Moshe Rabbeinu. Y lo que tenemos mucho ahora es Ruach HaKodesh. Y solamente en nuestros Sadikim puede albergarse el Ruach HaKodesh. Si quieren podemos hablar también en otra sección, o quizás en esta, vamos a ver cómo se nos dan las cosas. Pero es diferente tener el Ruach HaKodesh que tener la profecía. Y es un concepto totalmente judío. No pueden pensar que los Sadikim que poseen el Ruach HaKodesh, esto es un concepto que sea cristiano o que sea de otra religión pagana. El concepto del Ruach HaKodesh y de la profecía es legítimamente judío, y por eso es que quiero estudiarlo, para que hayan aclaraciones, y si tienen dudas ya saben que me pueden contactar, pueden escribirme por mi WhatsApp. Yo voy a ver si yo puedo escribir mi número de WhatsApp por el canal de YouTube para que ustedes tengan acceso a escribirme de una manera más fácil. También pueden meterse en la página, y en la página pueden encontrar cómo contactarse conmigo. También pueden buscarme por Instagram, también pueden buscarme por Facebook, por donde quieran, o pueden buscarme sencillamente por Google, escriben Haya Braja Cook y aparece mi nombre y cómo contactarme. Es muy importante que si tienen dudas siempre las pregunten, siempre las pregunten, porque la cabecita a veces empieza a tratar de encontrar respuestas, y como muchas veces no crecimos en un ambiente judío, nosotros mismos hallamos respuestas, pero de información que tenemos en el inconsciente, en el subconsciente, por allá guardados, que nos dieron cuando éramos niños, pero que en realidad no están vigentes y no son reales, o no se acoplan a la verdadera esencia del judaísmo. Y esto puede traer, pues, complicaciones más graves más adelante, sobre todo si tenemos hijos. Ok, vamos a continuar. Ahora, los niveles de profecía. El Rambam nos explica que asimismo, como hubo muchos profetas, también hubo muchos niveles de profecía. También es como si las personas también tienen muchos niveles de intelecto. Hay personas que tienen un nivel intelectual mucho más alto que otras, independientemente de si han estudiado carreras o no han estudiado carreras. Vemos personas, de hecho, aquí en Israel, vemos personas que han estudiado, puede ser 5 años para sacar un título de una universidad. Y también vemos personas que han querido, religiosas,
que solamente crecieron en un mundo religioso y nunca han estudiado más de matemáticas que lo que es suma, resta, división, multiplicación, porque eso es lo que se necesita para hacer negocios y para poder lograr una parnasá, que estas personas les ha dado ya en una edad avanzada ganas de estudiar una carrera porque se sintieron afines con esto, y ellos van a la universidad solamente sabiendo estos 4 puntos de matemáticas, y todo lo demás solamente ha sido un ambiente de religión, ha sido lo que es el estudio del Talmud, lo que es el estudio de Shulchan Aruch. Nunca estudiaron biología, ni geografía, ni nada de estas cosas, y ellos van a la universidad y les entregan, les hacen un semestre y les dan un grado como si ya hubieran estudiado todos esos años que estudiaron esas otras personas que no crecieron en un ambiente judío y que estudiaron toda su vida biología, química, física y todas estas cosas. Entonces hay niveles intelectuales y no depende de lo que estudiemos, sino que hay niveles intelectuales, porque cada quien tiene un nivel intelectual dependiendo de lo que vino a hacer en su misión en este mundo. Hay personas que necesitan desarrollarse más en un área creativa y otras que necesitan desarrollarse más en un área científica, y esto no tiene que ser un motivo de desaliento o de discusión. Es solamente que así lo creó Hashem, porque necesita que haya una cosita, que haya una persona que sepa una cosita diferente, y así entre todos podamos reconstruir el templo. Sabemos que cada uno de nosotros somos una parte del templo, y si todos vamos a construir la puerta, ¿quién va a hacer las otras partes? No, cada uno tiene que tener una capacidad, unas herramientas. No podemos llegar todos, vamos a construir el templo solamente con una pala. No, hay otros que vendrán con martillos y otros vendrán con otras cosas, no sé. Pero no podemos ir todos a hacer lo mismo con las mismas cosas, como si fuéramos robots, porque así no funciona el mundo. Ahora, ¿cómo es posible que hayan tantos niveles de profecía? ¿Por qué pasa esto? Bueno, resulta que como hemos estudiado, en los reinos divinos hay muchos niveles de espiritualidad. Y cada nivel de espiritualidad lo que revela es una luz más fuerte, es una conciencia mayor de que ahí está el Rey de Reyes, el Santo bendito sea. Y como hemos estudiado en nuestros audios anteriores de Hasidut y Cábala, existen 4 mundos, que son el mundo de Atzilut, Briá, Yetzirá y Yesirá, ¿verdad? Y así. Y cada uno de estos se define dependiendo de la intensidad de la revelación de Hashem, ¿ok? Entendiendo esto, podemos saber en qué se basan los niveles de profecía. Bueno, se cortó el video porque me recibí una llamada y se me cortó. Ok, estábamos hablando de los 4 mundos que hay, y dentro de estos 4 mundos cada uno tiene 10 niveles. Y dentro de estos 10 niveles no es que hayan otros 10 niveles, sino que hay miles, cientos de miles de otros niveles espirituales y de revelación de Hashem. Así que cuando nosotros decimos que un profeta o una profetisa se ha elevado a un nivel superior espiritual, y por medio de esto él baja información desde ese nivel de donde él está, con la revelación de Hashem, porque cuando Hashem se revela todos sus planes, por así decirlo, revela todo lo que hubo en el pasado, revela todo lo que le rodea, todo es claro en el mundo de la verdad. Entonces, cuando estamos hablando de que estos profetas y profetisas han subido a un nivel espiritual más alto, podríamos llegar a pensar, bueno, ¿qué profeta subió hasta el nivel de Atzilut? ¿Qué profeta ha subido hasta el Asiyá? ¿Qué profeta está en Briá? ¿Ok? Y si nosotros llegásemos a definir de en qué mundo es que ese profeta ha logrado alcanzar, y de ahí ha bajado esa información, habría que entonces preguntarse, bueno, ¿de qué nivel de este mundo estamos hablando? Así que cuando estamos hablando de profecía, sencillamente lo que estamos hablando es el nivel de conexión que tiene este profeta o esta profetisa, por el cual él logra entender lo que está sucediendo de una manera más clara. Así que podríamos decir que un profeta es una persona que logra transmitir
comunicaciones divinas, como la predicción de eventos futuros que se van a dar, y que ellos pueden advertirle a las personas que hagan teshuvá para que estos eventos que él vio que podían suceder debido a su comportamiento sean modificados. Así que la profecía, cuando la persona hace teshuvá, puede ser modificada esa profecía y puede hacer que se logren acciones en este mundo que conlleven a paz, alegría, abundancia. Sin embargo, hay personas que tienen sueños, que se dan cuenta de que algo está pasando, de que algo pudo haber sido decretado, y el hecho de que esta persona tenga esos sueños no lo determina como que él es un profeta, sino que sencillamente a Hashem le agradó entregarle esta información a esa persona. Ahora, si la persona, supongamos, el profeta, cumpliese con las condiciones que nos explica el Rambam en el Mishneh Torah, esta persona es un profeta aunque él no revele las profecías que a él le son enviadas. Porque hubo muchos profetas que nunca revelaron estas profecías por X o Y razón, solamente ellos se enteraban, pero sí eran profetas. De hecho, no están reveladas la cantidad de profetas y profetisas que hubo para aquella época, donde hubo mucha profecía en general. Una de estas condiciones que tiene el profeta es que cuando se le revele la información, él tenga la capacidad de transmitirla al pueblo o al receptor de una manera que él pueda entender. Porque muchas veces los profetas recibían la información y veían la visión, pero no podían. Es como si lo vieran en un código y entonces no podían transmitirlo a aquellas personas. Entonces, cuando se muestra la profecía y este profeta logra transmitirla, está haciendo un acto de profecía, ¿ok? Este profeta que es capaz de transmitir esta información que es tan sublime a un grupo de receptores es una persona que por alguna u otra razón ha logrado tener un conocimiento más amplio de lo que es la Torá, la voluntad divina, y no solo eso, sino que tiene un entendimiento más amplio y claro de los sucesos mundiales, de por qué se generan los sucesos. ¿Sí me explico? Si no me explico y no me entienden, entonces por favor pregúntenme. Ahora, como les dije al principio del video, hay una diferencia muy grande entre lo que es la profecía y lo que es el Ruach HaKodesh. Por ejemplo, ya en esta generación no se ven profetas diciendo hagan teshuvá, porque si no se va a destruir Nínive. Ya no vemos eso en esta generación. En esta generación vemos que hay personajes que se han dedicado al servicio a Hashem, a los cuales nosotros llamamos tzadikim. Y estos tzadikim poseen lo que es el Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh también les permite ver cosas que podrían acontecer. También el Ruach HaKodesh permite ver la esencia del alma de un ser humano, como también puede ver todos sus actos que ha hecho para bien y sus actos que no ha hecho para bien. Es como si ellos tuvieran la capacidad de ver en un mundo que no es tangible todo el concepto de lo que es esa persona que tiene al frente de él. Y puede ver también proyectado en el futuro lo que viene, como también puede ver la recopilación de su vida, y por eso es que él se convirtió en esa persona que es ahora. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo el Ruach HaKodesh que la profecía. Entonces, tratemos un poquito de aclarar cuál es la diferencia. Las dos son niveles de percepción de la divinidad. Ahora, la profecía son niveles más altos y el Ruach HaKodesh son niveles inferiores, porque la profecía fue dada en una época en que había mucha Torá en Israel, entre el pueblo judío. Había mucha sabiduría, había mucha gente que guardaba los preceptos con mucha kavaná y buscaba solamente purificar su alma. ¿Ok? En esta generación no se ve esa fuerza espiritual.
En esta generación estamos en niveles que son más bajos y entonces lo que se puede lograr es conectarse con el Ruach HaKodesh. Y como dijimos anteriormente, que en el Talmud está escrito que después de la destrucción del primer templo, la profecía sigue existiendo, sí, pero solamente se puede encontrar profetas en seres excepcionales que hay en cada generación. No está tan, no está tan regada como estaba en aquella época. El Ruach HaKodesh, por su lado, no tiene el nivel espiritual que se requiere para una profecía, es mucho más inferior. Sin embargo, una persona que tiene Ruach HaKodesh puede alcanzar a proyectar esta visión en general de todo lo que puede suceder. Y tiene la capacidad inclusive de percibir la realidad de una manera mucho más profunda y mucho superior a la de una persona corriente, por así decir. Para dar ejemplos de personas que han tenido el Ruach HaKodesh, por ejemplo, no es cualquier persona que anda por la calle teniendo una vida común. Vamos a hablar de que lo que tenía el Ari, el santo Ari, era el Ruach HaKodesh. Lo que tenía Rabbi Shimon Bar Yochai era el Ruach HaKodesh. Entonces, no es que el Ruach HaKodesh sea cualquier cosa, es también un trabajo espiritual sumamente profundo. Vemos que cuando se empieza a experimentar este Ruach HaKodesh y empieza a salir a la luz que el Ruach HaKodesh es una cosa que es alcanzable por una persona, que se empieza a revelar por medio de la Hasidut, cuando surgen las enseñanzas del Baal Shem Tov, podemos empezar a ver que las personas y todos aquellos que se van relacionando con estas tzadikim que tienen experiencias revelatorias, sí, de revelación por medio del Ruach HaKodesh, empieza a darle vitalidad a todas estas personas en aquella época en que el judaísmo estaba tan abatido y el nivel espiritual estaba tan bajo debido a todos los sufrimientos que había pasado el pueblo judío. Entonces empiezan a mostrarse enseñanzas como de que hay que empezar a servir a Hashem por amor, no por temor. No podemos pasarnos la vida teniendo miedo de pecar y por eso es que voy a servir a Hashem solo porque le tengo miedo, sino que se empieza a llevar por medio del Ruach HaKodesh el concepto a las personas de que tienes que tener la capacidad de hacer una relación con Hashem, porque Hashem es tu padre. Y esta relación que se va estableciendo con Hashem va desarrollando más este potencial de Ruach HaKodesh y entonces va trayendo más luz a este mundo, a la vida de las personas, va trayendo más alegría y más abundancia, inclusive a la generación, a la creación misma. Y esto solamente se está logrando porque las personas empiezan a reconocer que existen unas personas que son excepcionales, que son las que se han dedicado a servir a Hashem y tienen Ruach HaKodesh. Y entonces estas personas empiezan, porque no, ellas por sí mismas no pueden llegar a tener el Ruach HaKodesh. Sin embargo, esta relación con los tzadikim y esta relación que hace una persona con un tzadik en particular puede ayudarle a tener mucha revelación en su vida, puede ayudarle a desarrollar una intuición espiritual, por así decirlo, que es, por ejemplo, aquello que uno dice, uy, no siento que mejor yo no hago eso porque yo siento que hay algo ahí que no está bien y mejor no lo hago. No sé por qué, pero tengo esta sensación. Entonces, todas esas cosas se van desarrollando a medida que las personas van teniendo una relación más profunda con el tzadik, porque el tzadik mismo le transmite esto. Entonces, bueno, hasta aquí voy a dejar este shiur sobre la profecía. Sí, faltan muchísimas cosas que ver. Todo lo que podemos aprender es maravilloso y me apasiona totalmente, pero me gusta que se queden aquí conmigo y no hablarles tanto porque luego no van a tener tiempo para escuchar estas poquitas cositas. Prefiero sembrar de a poquito, de semillita en semillita, y que se queden ahí y empiezan a florecer, que hablarles mucho, mucho, mucho y que luego no se les quede nada. Que Hashem las bendiga y que solamente escuchemos buenas noticias.